Sé bienvenido a un episodio más de terror. Agradecería bastante que compartas estos videos para que sí, junto con tu ayuda, hagamos cada día crecer más esta comunidad. Gracias por ver. Era una mañana de diciembre, para ser exacto, el 22. Mi familia y yo nos disponíamos a pasar por la Navidad, fuera de la ciudad. Tomamos las cosas necesarias y rumbo a un pueblo del que mi padre siempre mencionaba que él creció ahí y tenía una familia, que la vida en el campo es más bonita que en la ciudad. Todas esas cosas que quizá algunos detestamos de los padres. Al llegar al pueblo, me sentí muy enojado. Habíamos recorrido un buen tiempo hasta ahí y lo que veo realmente me enfurece. Casas muy rústicas, hechas de barro, por cierto, la cual solo habían unas 20 o algo más. Mi teléfono celular no mostraba señal, y era obvio que no había internet. Miré al cielo, y en mi mente solo decía, solo 5 días, solo 5 días. Mi padre al ver mi expresión me dijo, anímate hijo, mira, tus hermanos están felices. ¿Acaso no respiras el aire fresco? ¿Acaso no ves lo hermoso del paisaje que tenemos? Le dije a mi padre, ok, está bien. Trataré de no morir del aburrimiento, y me fui a sacar mis cosas del coche. Poco después mi padre se encontró con uno de sus tíos, primos, qué sé yo. Lo único que hice es presentarme y jugar con mi celular. Sí, por suerte tenía juegos en mi teléfono. Eran ya las 10 de la noche. Mi padre vino al lugar donde nos estábamos alojando con 5 platos de comida para toda mi familia. Al probarlo, casi vomito. No era ese sabor de la ciudad, sabía muy raro. Lo único que hice es poner el plato en el suelo y echarme a dormir. Ya para el día 24 en la noche, estaba algo calmado y resignado. Tenía que pasar Navidad ahí. El tío o primo de mi padre era muy amable y parecía una buena persona. Ya para las 10 p.m., mi madre soltó su cabello y empezó a peinarse. Le pregunté por qué hacía eso. Solo me dijo, me siento incómoda, solamente eso. Primo o tío de mi padre le dijo a mi madre que por favor no botara sus cabellos por la calle, ya que eso es peligroso por estos lugares, y se fue a traernos la cena. Mi madre, sin hacerle caso, juntó lo que sobraba de su cabello del peine. Sí, ese cabeza nos peinamos y queda un poco ahí. Lo cogió y abriendo la ventana lo botó. Nunca debía hacerlo. Eran aproximadamente las 11:58 p.m. Había algo de música, comida, etc. En el momento en el que todos nos saludábamos por la llegada de la Navidad, vi una sombra pasar por la ventana de la casa. No sabría qué era, pero sentí que no era algo normal y que su presencia me causaba terror. A la mañana siguiente, desperté y recordé esa cosa que pasó por la ventana. Moví la cabeza y decidí olvidarlo. Mi madre estaba algo mal. Mi padre, preocupado por la salud de ella, decidió que todos volviéramos a la ciudad. Yo contento de la noticia. Solo alisté mis cosas y fui rumbo al coche. Entré ahí, me puse los audífonos y vi a mi padre traer a mi madre casi, ya cogiéndola entre sus brazos. En ese momento dijo, no pensé que era tan grave, ¿qué le sucede? Mi padre la metió al coche y casi sin despedirse, encendió el coche y regresamos a la ciudad. Desde que salimos hasta llegar al hospital, mi madre no podía dejar de vomitar. Al llegar, mi padre salió con mi madre. Mis hermanas y yo esperamos en el coche. Mis hermanas empezaron a llorar. Son Tania y Jessie, de 4 y 2 respectivamente. Lo único que podían hacer era calmarlas. Pasaron aproximadamente 2 horas y mi padre volvió. Me dijo que mi madre estaba hospitalizada. Algún mal, algo que le chocó en el pueblo, hizo que se pusiera así. Nos fuimos a casa. Mi padre por alguna razón decidió dejar a mis hermanas con mi tía, la hermana de mi madre. Le contó lo sucedido y de inmediato se hizo cargo de mis hermanas. Me levanté con los llantos de mi padre en la sala. Miré el reloj y eran las 3:14 am. Bajé y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Y si estaba bien? Mi padre solo me miró y con un mar de lágrimas en su rostro me dijo, no te dejaré nunca a ti y a tus hermanas, las tendré hasta mi muerte. Me abrazó fuerte
Me quedé helado y por fin me dijo: tu madre acaba de fallecer. Lo único que hice es abrazar a mi padre y luego llorar y llorar. Mi padre se sentó en el sillón y me dijo: tienes que ser fuerte, espérame un momento, haré unas llamadas. Estaba secándome las lágrimas cuando en ese momento vino a mi mente esa sombra extraña. Algo tenía que ver, no sabría cómo decirlo, pero era algo que yo sabía que tenía que ver con la muerte de mi madre. Entonces me acordé del familiar de mi padre, que le dijo a mi madre que no botara su cabello, por algo que ya no recordaba bien en ese momento. Después de enterrar a mi madre, el médico llamó a mi padre para explicarle algunas cosas sobre la muerte de mi madre. Vino una tarde a mi casa y le enseñó unas fotos a mi padre. Escondido yo en la cocina, oí al médico decir: muerte súbita, muerte anormal y términos de médicos. Vi a mi padre ver las fotografías. Nunca olvidaré su rostro de susto y espanto. Tengo 15 años y nunca creí en cosas paranormales, pero al ver a mi padre con ese rostro, sentí pánico y miedo. Confundido, subí sigilosamente a mi habitación y me puse a pensar en qué clase de fotografía el médico le mostró a mi padre. A la mañana siguiente, era 1 de enero. Dios no me dio cuenta del año nuevo. Todo pasó tan rápido que me siento muy confundido. Mi padre trajo a mi tía a casa. Nos iba a cuidar. Mi padre tenía que ir al pueblo. Le pregunté por qué volvería ahí, si era donde mamá se puso mal. Él solamente me dijo: ahora eres el hombre de la casa. Tengo que ir a averiguar algunas cosas, hijo. Tomó las fotografías que el médico le entregó y se fue. Pasaron 2 días. Mi padre llegó y sin tiempo a explicarnos, tomó a mis hermanas y a mí y nos llevó a empacar nuestras cosas. Solo oí decir a mi padre: nos vamos de aquí. Mi tía quería calmarlo, pero mi padre salió a decirle unas cosas. Solo vi la expresión de mi tía al llevarse las manos a su boca. Mi padre volvió hacia nosotros y terminó de empacar nuestras cosas. Hoy es 6 de enero y hasta ahora no puedo entender por qué nos fuimos de casa. A veces me pongo a pensar que huimos de alguien o algo. Nunca entenderé por qué así el comportamiento de mi padre, que vio en las fotos, que encontró en aquel pueblo. Lo único que mi padre me dijo antes de irnos es: nunca, pero nunca, arrojes tu cabello en la calle. Si es que el video te ha gustado, no olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.